las transferencias de capital. Entonces va armando la balanza de pagos, pero empieza por las reservas. ¿Y cuál es la cuenta que utiliza el Banco Central de ajuste de la balanza de pagos? La cuenta de regularización, para que la balanza quede cuadrada. Porque se empieza a armarla por la variación de reservas, votaciones, impuestos, etcétera. Pero en un momento le tiene que quedar cuadrada la balanza. ¿Cuál es la cuenta de regularización? No han ganado economía internacional, jóvenes. Errores y omisiones. Errores y omisiones. Ya arman rompecabezas y ahí cuadra la balanza de pagos. El Banco Central empieza armándola, construyéndola, integrándola por el saldo de las reservas. ¿Cuánto había de reservas el 31 de diciembre de 2022? Menos el saldo de reservas el 31 de diciembre de 2021. Ese es el flujo de reservas en el año 2022, ¿verdad? Entonces, eso es lo que utiliza para construir la balanza de pagos del año 2022, y ahí viene todo lo demás. Las reservas monetarias internacionales las administra el Banco Central, no el gobierno. El Banco Central tiene autonomía, ¿sí? Y es el encargado, entre sus funciones está administrar las reservas monetarias internacionales por activos de reserva. ¿Puede el gobierno echar mano a las reservas? Sí, siempre y cuando haya un decreto del Congreso de la República con aprobación de las 2/3 partes del total de diputados, es decir, mayoría calificada. Si el Congreso de la República emite un decreto con mayoría calificada, en el cual el Banco Central tiene que pasarle dinero de las reservas al gobierno para reducir la deuda, lo tiene que hacer. Pero eso es difícil que suceda, solo en hechos de calamidad pública. Entonces, con la pandemia, en el año 2020, se dio eso. El Banco Central le dio dinero prestado al gobierno de la República. Dinero, no precisamente se dio las reservas, lo que fue emisión monetaria, pero bueno, es otro tema. A lo que vamos con el punto de las reservas, es de que no puede venir así de fácilmente el gobierno a agarrar reservas y pagar la deuda. Porque es la administración del Banco Central, la autonomía del Banco Central, la ley que les mencioné. En Guatemala hay un buen nivel de reservas, por supuesto que sí. Pero ¿con base a qué me atrevo yo a decir que hay un buen nivel de reservas? O sea, ¿cuándo decimos, a ver, Josué, a ver, ¿cuándo decimos que hay un buen nivel de reservas? Podría tal vez podríamos pensarlo, según yo, un indicador podría ser nuestra estabilidad, la estabilidad de nuestra moneda nacional. Muy bien, ¿qué más? ¿Nuestra moneda es estable? Sí, ha estado entre 7.60 a 8 en los últimos 10 años. Ustedes lo grafican, ahí ha estado. Entonces es una moneda relativamente estable. Y hay mucho de qué hablar ahí, pero no es el tema hoy. ¿Por qué decimos que hay un buen nivel de reservas? Criterios. Cuando tenemos solvencia en el exterior, licenciado. Ok. Solvencia en el exterior. Tenemos en un empresario quiere comprar una maquinaria para su empresa en China. Cualquier país, si quieren, en Australia, si ellos quieran. Pero resulta que el que le va a fabricar esa maquinaria ni sabe del guatemalteco. Por eso hayan pisado a Guatemala, dice, quieren una su maquinita. Y que lo hacemos, no se lo hacemos, el anticipo, en fin. Bueno, y Guatemala será un país con un buen nivel de reservas. Le irá a preguntar al banco de su confianza o va a saberlo él. Porque si es un país en el que no hay un buen nivel de reservas, quiere decir de que la población, de que los empresarios
no van a acceder a dólares y no van a poder pagar el pedido. Entonces, si un país tiene un buen nivel de reservas, es un aval respecto al sector externo. Sí, es un país que tiene suficientes reservas. Entonces, si tiene suficientes reservas, quiere decir que la población puede acceder fácilmente a las divisas. Un paréntesis siempre relacionado con el tema. En Guatemala ya ocurrió un control de cambios en los años 80. En Guatemala las reservas llegaron a ser casi cero. Entonces se dio una política de control de cambios. El gobierno, Banco Central, le limitaba a las empresas, les daba las divisas, pero la gente tenía que ir al Banco de Guatemala a explicar para qué iba a usar esas divisas, llenar formularios, ir, venir, llamar, etc. En Argentina, lo que se conoce como un corralito, de que han habido pocas divisas en las reservas y el Banco Central le limita a las familias y a las empresas la tenencia de divisas. Entonces el Banco Central dice, una familia no puede tener más de $1,000, una empresa no puede tener más de $5,000. Entonces ya le limita la tenencia de divisas. Entonces eso es lo que se conoce como un corralito. Cierro el paréntesis. Entonces en Guatemala vamos a decir que sí hay un buen nivel de reservas, porque hay 3 métricas. A ver, háblenme de una medida para establecer si hay o no un buen nivel de reservas. El criterio más común. ¿Cuál es el criterio más aceptado para hablar de un buen nivel de reservas? Que alcancen para un trimestre de importaciones. Eso se lo repiten a uno desde que estaba estudiando ahí de escuela de hace como 20 años, 25 años nos decían eso. Cuando las reservas alcanzan para cubrir un trimestre de importaciones, se habla de un buen nivel de reservas. Pero también hay más criterios, más métricas. Para cubrir un año de esencialidades. ¿Cuáles? Entonces, nosotros no producimos maíz amarillo. Y hay consumo de maíz amarillo en el país. Miren las avícolas. Todos esos huevitos que se hacen en la mañana o en la cena son la yema bien amarilla porque los pollitos les dan suficiente maíz amarillo para que produzcan suficientes eggs y usted tome su cena o su desayuno. Entonces en Guatemala el 95% de maíz amarillo es importado. Hay que pagarlo en dólares. Maíz blanco, la producción nacional de maíz blanco no alcanza, hay que importar. Somos zonas de maíz y la producción nacional no alcanza. Hay que traer de afuera. Trigo. En Guatemala no se produce trigo. Lo único que hay en Guatemala de trigo son unas melodías de marimba, son más trigales tecpanecos y no sé qué otras cosas de trigo. Pero de ahí no hay trigo en Guatemala. Sí, pero por el calentamiento global aquí ya no hay trigo. Hay que importarlo. No digamos derivados del petróleo. Entonces son productos esenciales. Si las reservas alcanzan para importar un año de esencialidades, un buen nivel de reservas. Y el tercer criterio, que ese lo vamos a relacionar con el curso, es que cuando las reservas representan el 20% o más de los medios de pago totales, o sea, los dolarizamos, o las reservas pasamos a quetzales, cuando representen el 20% o más del total de medios de pago, ahí hablamos de un buen nivel de reservas monetarias internacionales. Entonces, en Guatemala hay un buen nivel de reservas, sí, cumple con esos 3 criterios. Y las reservas monetarias internacionales pues le dan una posición de confianza respecto al sector externo. El ejemplo que yo puse. Por aquí me quedé con los chicos del otro salón. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud con relación a lo visto en clase el día de hoy? Muchas gracias, Mirna. A ver, José, muchas gracias. A la orden, a ver. Solo voy a preguntar que aparte de las diapositivas y todo, vamos a ver artículos o
algo que nos pueda ayudar a profundizar nuestro conocimiento. ¿Puedo ser así muy corriente con la respuesta o querés una respuesta así bien formal? Formal, por favor. Perfecto. Bueno, sí. Vamos a estar enviando material para los estudiantes. Para César, vamos a estar hablando ahí, vamos a estar preparando un material. Tratamos de que sea lo más actualizado posible, o sea, de coyuntura. Y estaremos ahí compartiéndoles algún material. Aparte de eso, pues voy a compartir algún par de libros que tengo por ahí porque se hacen comprobaciones de lectura. Entonces, eso es lo que se estará enviando. Como lo dije en su momento, no voy a compartir las diapositivas. Para apuntar su asistencia, muy bien, César. Entonces, por ahí les queda un link para que apunten su asistencia y los veo